Amplia presencia de la cultura cubana en la vida del país. Hoy continuamos repasando algunos de los momentos más significativos de la creación artística y literaria en 2022. Saludos desde La Habana, es jueves 5 de enero de 2023 y ya iniciamos la cuarta emisión de este año del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El año 2022 constituyó un periodo de recuperación de la vida cultural en el país luego de la pandemia de la COVID-19. La vuelta a los escenarios, salas expositivas, librerías, casas de cultura y otros espacios de socialización en instituciones del sector permitió a creadores de todas las manifestaciones reencontrarse con un público ávido por disfrutar de lo mejor de nuestra cultura. Durante las emisiones de esta semana, nuestro equipo de trabajo le ofrece un resumen por manifestaciones, instituciones y territorios de algunos de los momentos más importantes de la actividad cultural del año 2022 que seguro usted conoció en primicia en nuestras emisiones y que ahora recordamos a manera de preámbulo de las transmisiones del Noticiero Cultural en 2023. Las artes visuales tuvieron una presencia constante en la vida cultural de nuestro país durante 2022. Muestras colectivas, exposiciones personales, salones provinciales y municipales, coloquios y encuentros teóricos caracterizaron el pasado año. Mi colega Yuris Nórido nos acerca algunos sucesos que asignaron a la plástica durante los pasados 12 meses. La Bienal de La Habana, en su 14ª edición, se consolidó como el encuentro más importante de las artes visuales en Cuba. Desde enero hasta finales de abril se desarrollaron las experiencias 2, La Habana de la Bienal, y 3, Regreso al Porvenir. Se coordinó un amplio programa de exposiciones al que se sumaron proyectos invitados, talleres, así como espacios colaborativos y de discusión. Como continuidad y colofón de las etapas anteriores, la tercera experiencia puso de manifiesto a través del ejercicio curatorial las ideas plasmadas en la plataforma teórica en la que se hacía referencia a la importancia de aquellos imaginarios que prefiguran el porvenir desde la experiencia del presente, dispuestos en varios núcleos expositivos. Este periodo se caracterizó por la mayor presencia de artistas internacionales invitados, además de importantes espacios expositivos de la capital, como el Centro Wilfredo Lam y la Estación Cultural de Línea. La Bienal llegó a varias ciudades del país: Piedras del Río, Holguín, Cienfuegos, Santi Espíritus y Matanzas. Entre las numerosas exposiciones de artistas extranjeros que se exhibieron durante la Bienal, destacó música de fuente desconocida del reconocido creador alemán Sigmund Polke en el edificio de arte universal del Museo Nacional de Bellas Artes. Hubo muestras personales de creadores de México, Irán y Francia, algunas en ámbitos de la comunidad. Creadores de decenas de países se sumaron a las acciones de la Bienal. En resumen, en la cita participaron más de 600 artistas en más de un centenar de exposiciones personales y colectivas. Y hay que sumar el importante programa teórico, que reunió especialistas de varios países. La Bienal fue un espacio de confluencias, multidisciplinario e integrador de disímiles poéticas y tendencias. Los aniversarios asociados al héroe nacional José Martí fueron evocados con las exposiciones Vengo del Sol, Al Sol Voy, colectiva, y En Cuerpo y Alma, de Mario Fabelo Estrada, en el memorial consagrado al apóstol en la Plaza de la Revolución. Y su itinerancia la muestra Palabras, Imagen y Posibilidad, integrada por imágenes reveladoras de la relación de Fidel Castro con artistas e intelectuales de Cuba y el mundo. También Che Fotógrafo, un artista llamado Guevara, de Ernesto Guevara de la Serna. Conmemorando la crisis de octubre, se presentó la muestra fotográfica Octubre en la Memoria. En el contexto del aniversario 60 del Taller Experimental de la Gráfica de La Habana, se realizó durante el año una programación especial que incluyó varias exposiciones y espacios de realización creativa. A propósito de los 60 años del sistema de la enseñanza artística, se inauguraron las muestras A Priori, con una nómina de artistas que comparten su proceso creativo con la labor docente. En Galería Habana se presentó Lección de Anatomía. En la sede nacional de la Federación Estudiantil Universitaria se exhibió la muestra colectiva Dale Like. En 2022 se cumplieron 120 años del nacimiento de Wilfredo Lam.
El Centro de Arte Contemporáneo que lleva el nombre del gran artista acogió el evento teórico dedicado al más universal de los pintores cubanos. El Museo Nacional de Bellas Artes presentó la exposición Lan Indivisible, que reúne obras emblemáticas y otras menos vistas del creador. Resaltaron otras significativas exposiciones. En la Galería 23 y 12, Marcelo Pogolotti y los ciclos de la historia, en homenaje a los 120 años del artista. Aforo, de Manuel López Oliva, en Collage Habana. A la vuelta de los 40, homenaje a los 40 años de creación de la Acacia. Ñico, imaginación del cartel, retrospectiva sobre la obra del destacado diseñador cubano Antonio Pérez González en el Museo Nacional de Bellas Artes. Antonia en papel, consagrada a la creación sobre papel de Antonia Iris en la Galería Al Galiano. Elocuencia del silencio, que reunió esculturas en el Museo Nacional de Bellas Artes. Del Museo Real al Museo Imaginado, también en esa institución. En el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales se presentó Vida, de May Reguera. En el Centro Wilfredo Lan se inauguró El Misterio del Eco, de Nelson Villalobos. Villa Manuel acogió Retratos Italianos, de Sosa Bravo, y El Caos y los Hijos de la Bestia, de Ángel Ramírez. José Ángel Toirac presentó Joyas Robadas en la Acacia. Varios reconocidos artistas se exhibieron en galerías de otras ciudades del país, en muestras que han sido reseñadas en los resúmenes provinciales que ha transmitido este noticiero. En Bellas Artes se mantuvieron en cartelera las exposiciones de los Premios Nacionales de Artes Plásticas Lady Bendumois y Rafael Zarza. En el Centro Experimental de Artes Plásticas de La Habana tuvo lugar el primer Salón de Arte Abstracto. La fototeca acogió la muestra personal del suizo Marcel Ducé, El otro lado de la vuelta, y la exposición Paterna, El paredón de España. Entre los libros presentados durante la etapa resaltan los catálogos del artista Alfredo Sosa Bravo, Premio Nacional de Artes Plásticas, dedicados a la obra en papel y pintura. El dedicado a la también Premio Nacional de Artes Plásticas Lesbia Bendumois. Arte cubano, la espiral ascendente, del curador y crítico Roberto Cobaza Mate. Del arte en Cuba, a la enseñanza, la escultura y el dibujo, de la doctora Gillian Llanes. Y Antonio Miró y Cuba, Desdibujando Fronteras, de la historiadora Marta Laguna. También se presentó un número de la revista Arte Cubano dedicado al Premio Nacional de Artes Plásticas 2020, Rafael Zarza. Varios artistas se exhibieron en el extranjero. El pabellón cubano de la Bienal de Venecia inauguró la exposición Terra Ignota. Alexis Leiva Machado, Cacho y Rafael Villares Orellana, junto al italiano Giuseppe Stampone como invitado. Ernesto García Peña presentó la antológica El Origen, Pinturas y Dibujos en Mérida, México. En la sexta edición del evento de grabado internacional Alma Gráfica se presentaron obras de 25 artistas cubanos. En el taller Boricua de grabado de Nueva York se presentó la exposición colectiva de grabado cubano Sin Fronteras. En Berlín, la exposición colectiva Luz Infinita, con Eduardo Roca Salazar, José Antonio Rodríguez Fuster, Zaida del Río y Arián Írsula. Zaida del Río presentó en Suiza la Expo Primavera en Lucerna. En este 2022 se entregaron los premios de curaduría y crítica Guy Pérez Cisneros y las becas de creación del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. En el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes tuvo lugar la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas 2021 al destacado artista visual Alberto Lescay Merencio, mientras que la pintora y maestra Flora Fon García mereció el Premio Nacional de Artes Plásticas 2022 en atención a sus muchos aportes al acervo pictórico de la nación. Artes Visuales en 2022, una síntesis de un año particularmente intenso en el noticiero cultural. La preservación y rescate de nuestro patrimonio material e inmaterial es una prioridad en nuestro país. En el año 2022 se trabajó por continuar consolidando este principio. A las principales acciones realizadas en el año que concluyó nos acerca el colega Leandris Noa. Durante el 2022, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural desarrolló varias labores a fin de preservar nuestra memoria. Entre los logros resaltan la aprobación de la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural, la inscripción de los saberes de los maestros del ron ligero cubano en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y se declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la trova cubana. Por su parte, el Centro Histórico de la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, recibió la condición de monumento nacional y se reabrieron 5 museos y una extensión, entre los que destacan Casa Museo Hermano Saiz en Pinar del Río, el Museo Municipal de Cabaiguán en Santi Spíritus, la Casa Museo Pedro Martínez Brito en Ciego de Ávila, el Museo San Juan de Dios en Camagüey y el de Arqueología de Granma. Se recuperaron 6 monumentos amenazados en varios territorios y fueron entregados los premios de conservación y restauración de monumentos. En conservación, el agasajo lo recibió la Casa del Vedado en La Habana y en restauración el Museo Ferroviario de la provincia de Camagüey.
En la etapa se crearon 4 nuevas rutas patrimoniales en las provincias de Mayabeque, Ciego de Ávila, Las Tunas y Guantánamo, con diferentes temáticas tales como patrimonio ferroviario, fortificaciones y sitios y construcciones conmemorativas vinculadas al Che. En tanto se desarrolló un amplio programa de exposiciones dedicadas a la danza, el coleccionismo y artes decorativas. Todo un año en el que se implementaron estrategias en defensa del patrimonio cubano. Leandris Noa Faes, Noticiero Cultural. Y es tiempo de hacer una pausa en esta cuarta emisión de 2023 del Noticiero Cultural para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso continuamos acercándole a los principales sucesos culturales del año que concluyó en varios territorios del país. Usted no abandone la sintonía, enseguida esté de vuelta. La provincia de Las Tunas tuvo una intensa agenda cultural durante el año 2022. Desde ese territorio nos proponen un compendio de las principales propuestas del año que ya concluyó. Imágenes y acordes que aportan matices a la realidad. Son propuestas del ámbito de las artes que han coloreado los tiempos difíciles que hoy se viven. Creadores y trabajadores de la cultura en Las Tunas lo propician, tanto en las comunidades como en las instituciones y diversas instancias de la dirección del sector. Se gesta aquí la política cultural y se adecuan estrategias para mantener vitalidad en programaciones y eventos. En el 2022, por ejemplo, el Consejo de las Artes Plásticas mantuvo sus exposiciones del año y priorizó muestras de homenaje a consagrados exponentes, además de la conmemoración del aniversario 45 del movimiento escultórico en la provincia. Por su parte, el mérito de sostener con bríos en los municipios el Festival Cinema Azul corresponde a la labor del Centro Provincial del Cine, empeño que tuvo su colofón con la entrega del premio OLA. En tanto, las artes escénicas brillaron con presencia de actores nuestros en eventos foráneos y a través de encuentros como Palabra Viva, enaltecedor de la narración oral. También estuvo presente la cita del ilusionismo mediante la Jornada Mágica Ánfora 2022 y el Festival Internacional de Payasos tuvo sede en la vecina provincia de Granma, cual esfuerzo por no desmayar en la defensa del clown. En el trabajo patrimonial sobresalió el encuentro de patrimonio histórico azucarero y simposios como Barbados en la Historia avalaron los afanes investigativos por estos lares. En el contexto literario, trascendió en los últimos meses el consolidado espacio Jueves del Libro, con adeptos entre los admiradores de los autores de esta tierra. En esta ocasión, la Fiesta de las Letras honró al inolvidable Renael González. Dedicada al aniversario 193 del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, la jornada cucalambiana celebró también el centenario del indio Naborí, con un amplio programa concebido en la Casa Iberoamericana de la Décima, y se agasajaron por sus 3 décadas de vida a las agrupaciones danzarias Orígenes, Impacto y Cueibá. Nuestros músicos cumplieron con las giras previstas y se mostraron estables los espacios de público asiduo.
Los concertistas resaltaron con sus entregas sublimes. Entre lo excelso de la enseñanza artística cubana, La Tunera tiene lugar de honor y los integrantes de la Brigada José Martí se destacaron por la realización de eventos como Color Cubano. En cada municipio hay auge del movimiento aficionado y encuentros como el recién celebrado Tu Danza lo corroboran. El municipio de Manatí con 3 proyectos socioculturales de impacto social, también con una procuración de fondos por parte del gobierno. El proyecto 10 versos y una canción, Son del Alba, el proyecto del Caribe Soy, el proyecto Soñarte en el municipio de Puerto Padre, el proyecto Arcoíris en el municipio de Majibacoa con amplios resultados en el trabajo y por supuesto el proyecto Raíces de San José, que es un proyecto que el sistema y el trabajo del movimiento de artistas aficionados es protagonista en la provincia. La Asociación Hermanos Saiz se hizo sentir. La Pupila Archivada, el Salón Nacional Guernica, el evento literario Portus Patris y el Festival Entre Música por el aniversario 50 de la Nueva Trova, entre otros certámenes, dan fe de ello. Trasciende en todo este contexto el quehacer de la vanguardia artística del territorio. Jornadas como Flores del Alma, la del aniversario de la fundación de la UNIAC, la de la cultura cubana y el Quinto Sol figuraron entre lo realizado. Varias becas de creación se otorgaron, mientras que la Fundación Nicolás Guillén volvió a erigirse cual baluarte de la defensa identitaria con acciones que rebasaron incluso nuestras fronteras. Al decir de pensadores universales, la cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo, y así como de bien adorno en la prosperidad, se convierte en refugio en la adversidad. Convicciones estas que sustentan la cotidiana entrega de los artífices de la creación en las tunas. Anibis Labarta García y José Carlos López Arteaga para el Noticiero Cultural. A la provincia de Santo Espíritu, sus protagonistas y principales sucesos culturales de 2022, nos acercamos ahora a partir de la mirada de un equipo de nuestra corresponsalía en la Villa del Yayabo. El 2022 fue un año fructífero para la cultura en Santo Espíritus. Después de las restricciones impuestas por la pandemia, el arte recuperó sus espacios habituales y captó nuevamente la atención de los espirituanos. Las galerías yayaberas se pintaron de colores una vez más con exposiciones de creadores espirituanos que evidencian la calidad y variedad de las artes visuales en la provincia. La segunda Bienal de pequeño formato Amelia Peláez del Casal, convocada por el Comité Provincial de la UNIAC en Santo Espíritus, y la 35ª edición del Salón Oscar Fernández Morera, la cita más importante de las artes visuales en la provincia, reunieron a creadores jóvenes y consagrados que presentaron propuestas diversas en estéticas y técnicas. Como parte de un grupo de acciones que buscan estrechar lazos culturales entre Cuba y Ecuador, la Asociación Osvaldo Guayasamín donó a Santo Espíritus 10 reproducciones con la técnica de lienzografía del cuarto retrato del comandante en jefe Fidel Castro, hecho por el artista ecuatoriano. Santo Espíritus resultó sede central de las actividades por el aniversario 33 del movimiento juvenil martiano. La provincia recibió este honor por segunda ocasión consecutiva debido a su trabajo para la preservación de la memoria patria y el legado de José Martí. La filial espirituana de la Asociación Hermanos Saiz eligió la nueva presidencia liderada por Lil Laura Castillo y Ariel Fonseca y Lisette López como sus vicepresidentes. La organización celebró 36 años de fundada con la organización de su más importante evento, el Festival de Arte Callejero Lunas de Invierno. El 20º Seminario Iberoamericano de Arquitectura con Tierra sesionó en Trinidad con la presencia de profesores e investigadores de la arquitectura vernácula en el contexto cubano e internacional, y contó con un amplio programa de conferencias, presentaciones de publicaciones, exposiciones y talleres prácticos. Una vez más, el evento Voces de la República convirtió a Santo Espíritus en la capital de los estudios sobre la República Neocolonial. La edición 23 contó con la presencia de estudiosos e investigadores de todo el país para compartir sus más actualizados hallazgos con respecto a este periodo de la historia de Cuba. El arte de las tablas volvió al municipio de Tahuasco con la 21ª edición del Festival de Teatro por los Caminos de Cañambrú. Hasta los lugares más distantes de la geografía espirituana llegó la 28ª Cruzada Teatral por la Ruta del Che. Las 6 compañías del catálogo de las artes escénicas en la provincia llevaron su arte a 125 comunidades del territorio. Como cada mes de abril sucedió en Santo Espíritus el encuentro de trovas Rafael Gómez Mayea Teofilito.
En su 35ª edición, el evento estuvo dedicado a los 50 años de la fundación del Trío Miraflores, los 30 del Trío Colonial, los 25 de la Orquesta de Cuerdas Espirituana y los 10 del Trío A Su Tiempo. La Casa de la Guayabera cumplió en 2022 10 años de ser uno de los espacios más importantes para la vida cultural de la Cuarta Villa. A la celebración de la primera década de existencia del proyecto de desarrollo local, Carlos Figueroa, director de la institución, invitó a la Orquesta Failde, que ofreció un concierto para los espirituanos. La institución, asentada en las márgenes del río Yayabo, contó con la presencia del cantautor cubano Raúl Paz y recibió también a los músicos Alejandro Falcón y Rodrigo Sosa para cerrar la gira cervantina que realizaron por provincias occidentales y centrales. El municipio de Tahuasco acogió nuevamente el concurso nacional Cuba Soneto. En la 11ª edición del evento compitieron obras de 8 provincias del país. Una delegación de escritores espirituanos llegó hasta la 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana para presentar las novedades editoriales de Luminaria. El capítulo espirituano del mayor suceso cultural del país ofreció a los lectores la posibilidad de acceder a más de 400 títulos. Durante la Feria del Libro y como parte de su gira nacional, el músico Elaín Morales realizó varios conciertos en la provincia. El rigor de la enseñanza, la profesionalidad de las agrupaciones consagradas y el talento del movimiento de artistas aficionados marcaron el compás del Festival Afidanza, que resalta el trabajo de la Casa de Cultura de Trinidad en la enseñanza y promoción de las manifestaciones danzarias. El 2023 impone a la cultura espirituana nuevos retos para mantener el interés del público por el arte y la literatura. Con este objetivo se preparan la jornada teatral por la Ruta de Olga Alonso, la Feria Internacional del Libro y el encuentro de trovas Rafael Gómez Mallea, Teofilito, entre otros eventos que están en la preferencia de los espirituanos. En Santi Spíritus, Renier Ramírez Quiñones, Noticiero Cultural. En el año 2022 celebramos el aniversario 120 del natalicio de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén. La provincia de Camagüey se convirtió en epicentro de esos festejos y de otros que tuvieron en la suave comarca de Pastores y Sombreros, espacios colmados de público para lo mejor de la cultura cubana que allí se dio cita. Al cierre de esta emisión le contamos. Desde la cultura artística, Camagüey se nutre, da vida, recrea, ama, inmortaliza y engalana. Las propuestas del arte y la literatura ocuparon espacios en el 2022. Fortuna para escritores, editoriales y lectores resultó la edición 30 de la Feria Internacional del Libro en áreas del Casino Campestre. También sobresalieron el premio Emilio Bayagas, el Meñique y las librerías se convirtieron en centros culturales. Celebraron la 8ª Bienal de Narración Oral Cuentacuentos, organizada por la Institución Cultural EJO y el Coloquio Nicolás Guillén. Durante el encuentro develaron una escultura del poeta nacional, obra del artista Marta Jiménez. Valiosas fueron las presentaciones de agrupaciones danzarias como el Ballet de Camagüey. Todo un suceso cultural constituyó la puesta de cantata, además de la jornada por el aniversario 55 de la agrupación y la 30+1 del ballet folclórico, junto a estrenos y presentaciones del contemporáneo y de la Compañía Folclórica Camagua, organizadora de la 3ª edición del Festival Internacional Camagua Folk Dance. De las artes escénicas tuvo gran aceptación la obra Huevos de Teatro del Viento, al igual que las propuestas de Teatro de Luz, El Guiñol y el Circo Areito, que animaron las principales salas junto a las jornadas por el Día Internacional del Teatro y de la Danza. Las artes visuales se vieron favorecidas con eventos como el de Arte Cómics, el 32 Salón de la Ciudad, el Gestos y el de Estudiantes. Varios creadores inauguraron exposiciones personales y colectivas. Sobresalieron por sus muestras Joel Jover, Oscar Laceria y Nazario Salazar, quien también mereció el premio por la obra de la vida del comité organizador de la Feria Internacional de Artesanía, FIAR. Igualmente, desde el Fondo de Bienes Culturales, realizaron labores esencialmente de restauración, recrearon piezas en varias manifestaciones y comercializaron productos donde la autenticidad marcó la diferencia. El territorio fue además subsede de la 3ª Bienal de Diseño. La música se reanimó. Solistas y agrupaciones participaron en espectáculos durante el año. De impacto constituyeron, entre otras, las jornadas Campesina Huateque de la Llanura por el Día del Son y de la Música de Concierto, junto a la presentación del disco
70 y más maravilla de la Orquesta Maravilla de Florida, sede merecedor del premio especial del Cuba Disco. El programa de celebración por los 25 años de creada la Oficina del Historiador de la ciudad incluyó varias acciones de conservación para preservar el patrimonio, entre ellas la inauguración del Centro de Interpretación del Cementerio y el Museo Ferroviario, inmueble que mereció el Premio Nacional de Restauración, otorgado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. La Asociación Hermanos Saiz desarrolló la Cruzada Literaria, el Festival de Trova Canto Adentro, el de Rock Sonidos de la Ciudad, el Coloquio Nacional de Periodismo Cultural, la muestra El Almacén de la Imagen, entre otros encuentros con protagonismo del proyecto sociocultural Golpe a Golpe y artistas jóvenes. Y el Taller Nacional de Crítica Cinematográfica también nos acercó al séptimo arte desde múltiples miradas. El Consejo Provincial de Casas de Cultura organizó su Fiesta Provincial de la Danza y la Música, la segunda edición de Entre Gestos y Palabras en las manifestaciones de teatro y literatura, el Festival Ecos de Adoquines de las Artes Visuales, entre otros. Fueron muchos los momentos de participación del movimiento de artistas aficionados extensivos a las comunidades. Concluye un año y comienza otro, con el esplendor de una comarca de hombres y mujeres de pensamiento y de acción que mantienen compromiso con la obra artística y literaria. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana le ofrecimos algunos de los momentos más significativos de la cultura cubana y sus protagonistas durante el año 2022. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para continuar ofreciéndole otro acercamiento a lo ocurrido en materia cultural durante el año 2022. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.